Amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, bienvenidos a esta nueva emisión de su espacio, siempre bajo el amparo de Nuestra Señora del Encuentro. Nos hemos reunido hoy para un tema muy especial, es un tema que a muchos santos les movía el corazón. Es un tema que nos viene del cielo y para ello hoy nos acompaña también una invitada muy especial, es la señora Yumili Artuza Acuña. Si no me equivoco, me corrige usted. Y ella tiene estudios en familia, tiene una maestría, si no me equivoco. Ella tiene también mucho cariño aquí a Nuestra Señora del Encuentro con Dios. ¿Cómo estás, Yumili? Hola, buenos días, Yure. Sí, efectivamente ese es mi nombre, Yumili Artuza de Acuña. Y sí, realicé una maestría en la Universidad de Piura, maestría en matrimonio y familia. Y estoy feliz, contenta de poderlos acompañar y de poder compartir este hermoso tema. Oh, qué honor y qué gusto tener personas preparadas en algo tan importante que se había dejado de lado. Esta maestría de familia seguramente no tiene ni 2 décadas de existir, ¿no? Probablemente es más reciente y el tema qué bueno que cada vez se cultive más. Vamos pues a ir directamente al tema de hoy, que es muy hermoso. Cuéntenos, Así es. Yumili, nos siguen muchas madres de familia, nos siguen bastante amas de casa, también hay niños, hay papás, gente que está trabajando, que nos siguen por la radio, por las redes sociales, por el YouTube. Bueno, ¿qué les podemos decir para empezar un poco este tema de Nuestra Señora del Carmen y su escapulario? Es un tema maravilloso y realmente fascinante, ¿no? Cuando uno le toca compartir y uno tiene que preparar el tema, uno cada día va aprendiendo más, ¿no? Este tema que recién el día sábado, 16 de julio, estuvimos celebrando el Día de Nuestra Señora del Carmen, donde la Virgen del Carmen, yo creo que es una de las advocaciones más conocidas en el mundo entero, ¿no? Así es. por la antigüedad. Pero yo creo que sería conveniente que hablemos un poquito de la historia, ¿no? Ah, muy bien. ¿Cómo surgió esta hermosa advocación? Yo recuerdo que mi abuelita siempre le pedía, ¿no?, a Nuestra Señora del Carmen. Entonces, es muy bonita la historia. Vamos a hacerla un poco más corta por el tiempo y vamos a ubicarnos más o menos en el año 1251. Y en ese año había pues, que ahorita es un santo, San Simón Stock. En ese momento él era el prior, el general de la orden carmelita, ¿no? No me extiendo mucho con el origen de la orden carmelita, ¿no? Porque nos tendríamos que ir un poco incluso hasta el Antiguo Testamento, con San Elías, ¿no? Por eso se dice que la orden de los carmelitas es una de las más antiguas. Pero vamos a ver, ubicándonos en este año 1251, San Simón, él ya era el prior, el general de los carmelitas. Él antes estaba viviendo como ermitaño, ¿no? Él vivía en el tronco de un árbol, vivía San Simón. Y Nuestra Señora le dijo que ubicara a estos monjes que iban a llegar del Monte Carmelo, que ahorita está en Israel, hacia Europa. San Simón era inglés, ¿no? Era de Inglaterra. Y entonces él pues ubicó a estos monjes, comenzó a hacer vida comunitaria con ellos y llegó a ser, como les dije, el prior, el general. Y la orden había estado siendo perseguida y surgía algo bien curioso, porque mientras ellos más eran perseguidos, más milagros hacían. Entonces, esto sucede, incluso en otras órdenes también ha sucedido, ¿no? Y San Simón estaba rogándole a nuestra madre de la madrugada del 15 de julio al 16 de julio del año 1251, le estaba rogando para que lo ayudara, que qué podía hacer, porque incluso habían obispos, sacerdotes y familias nobles que perseguían a la orden. Entonces, en la madrugada del 15 para el 16 de julio, Nuestra Señora se le aparece a San Simón. Y San Simón, como estaba en profunda oración, Nuestra Señora le dice: recibe este escapulario. Es decir, ella se quitó algo que era de ella, de su manto, y le dijo a San Simón: recibe este escapulario. Y allí le hace la primera promesa y le dice que quien reciba este escapulario se va a privar del fuego eterno, es decir, del infierno, ¿no? Entonces
esa promesa que Nuestra Señora le hizo a San Simón esa noche. Esa fue la primera promesa, de lo cual vamos a hablar más adelante. Bueno, Y San Simón, perdón. No, sí, adelante, pero es que qué precioso, digo, como, primero el contexto, ¿no? La Virgen del cielo no se olvida de sus hijos, a esta congregación de los carmelitas viene pues en su auxilio, y qué importante, San Simón con la Virgen en oración. San Simón en oración entonces acoge a la Virgen, pues porque estaba en oración, y la Virgen le da algo suyo, que es este escapulario, un obsequio, para preservarlo, y que no vaya, ¿cómo nos decías? Que no vaya al fuego del infierno, ¿verdad? Sí, sí, que nos va a dar todas las gracias necesarias y que nos va a privar del infierno. Esta es la primera promesa que Nuestra Señora hace a San Simón, cuando ella le dice, recibe este escapulario. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque la palabra escapulario viene del latín escápula, que significa hombros, ¿no? Hombros, espalda. Claro, porque Entonces, reposa sobre los hombros el escapulario. Exactamente, porque no los ponemos. Exactamente, así es. Y entonces San Simón estaba tan emocionado que cuando él recibe esto, luego él va junto con otro sacerdote, con el padre Pedro, y va a buscar al obispo de Winchester, porque como les digo, San Simón era de Inglaterra, del condado de Kent, al sureste de Inglaterra, muy cerca de Francia. Y entonces, cuando van en el camino, aparece el deán de la iglesia de Santa Elena, sí, Santa Elena, y le dice, Padre Simón, quiero que me ayude porque yo tengo mi hermano que es impenitente, ¿no? No es creyente, y está diciendo blasfemias contra Dios, contra Nuestra Señora. Y cuando llega a San Simón se encuentra una escena tan impactante, ¿no? Totalmente negativa, y lo escucha blasfemando, y él agarra el escapulario y se lo coloca a este hombre. Y cuando le coloca el escapulario, este hombre comienza un poco como a retorcerse, ¿no? A moverse, y de repente abre los ojos este hombre y dice, Padre, Padre, ¿cómo yo he podido vivir sin amar a Dios? Por favor, deme los sacramentos. Ya este hombre estaba pidiendo misericordia. Wow. O sea, fue una gracia que en ese momento recibió a través del escapulario. A través del escapulario. Y era un hombre, repito, completamente impenitente. No tenía ningún acercamiento. Esa es la primera promesa que le dijo Nuestra Señora a San Simón. Entonces, bueno, este hombre, por supuesto, recibió los sacramentos. Entonces, yo creo que con esta pequeña historia, todos debemos darnos cuenta de la maravilla que es tener a nuestra Madre Celestial, que siempre está intercediendo por cada uno de nosotros, aun y cuando nosotros no respondamos a ese llamado que ella nos hace, ¿no? Pero qué hermoso, qué consolador para muchas personas y para todos en realidad, porque nosotros, los seres humanos, hemos sido creados por Dios y para Dios, pero no somos, aún así no somos dignos por nuestro propio mérito de Dios. Y cómo, aún incluso así, le aumentamos el hecho de vivir como un hombre impío, un hombre rebelado, rechazando toda la vida a Dios, eso es de una forma pertinaz. Entonces allí no es por juzgar, sino porque vamos a ver por los antecedentes, por el contexto, es muy difícil que una persona en esa circunstancia se arrepienta. Luego, es un milagro. Lo que nos estás contando es un hecho histórico y es un milagro porque se estaba muriendo y antes de morir se recibe ese mismo escapulario, ojo, que la Virgen entregó. Entonces es un regalo del cielo y que el primero que lo usa se cumplió inmediatamente la promesa de la Virgen de camino a pedir la autorización, entiendo, ¿no? Que estaba yendo a buscar al obispo de Winchester, sí. Y qué maravilla, cómo la Virgen, antes de esa autorización casi, porque puso las circunstancias, estaba ya revelando una prueba que probablemente puede llevar después San Simón esto al obispo, mira lo que ha sucedido, lo que ha pasado, aquí están los hechos. O sea, qué mayor prueba ya, ¿no?
Sí, realmente es fascinante cuando uno comienza a leer sobre esta maravillosa historia. Y yo les decía que la primera promesa que Nuestra Señora hizo fue eso, ¿no? Que nos va a privar del fuego eterno del infierno. Y la segunda promesa ocurrió 70 años después. Pero esta segunda promesa Nuestra Señora no se la da a San Simón, sino que se la da al Papa Juan XXII. En el año 1322 le da la promesa Yumili, y esa promesa... disculpa que interrumpa sí, Jure, brevemente. sí. Mira, ¿qué te parece si para desarrollar esta segunda promesa de una forma más extensa, nos vamos un momento a la pausa? Enseguida volvemos con todos los que nos están acompañando en este Claro que Hacia el sí. Encuentro con Dios. Continuamos, queridos amigos, estamos hablando de Nuestra Señora del Carmen. Este programa lo hemos elegido titular ¿Qué favores nos concede la Virgen del Carmen? Ya en un primer bloque habíamos visto, y pueden verlo en las redes sociales, nuevamente, si es que se han perdido algo del programa de hoy, habíamos visto la primera promesa de la Virgen del Carmen y su historia. Y nos habíamos quedado con Yumili Yumili Artusa. Ella nos estaba explicando, disculpa Yumili, ella nos estaba explicando todo esto de una forma pues muy especial, porque estábamos reflexionando precisamente a las luces de lo fantástico que es, de lo impresionante que es el amor de Dios, la intervención de la Virgen en nuestras vidas y este precioso regalo del escapulario del Carmen. ¿Nos decías, Yumili? Sí, les comentaba que hay una segunda promesa que Nuestra Señora hizo al Papa Juan XXII, 70 años después que se le había aparecido a San Simón Stock, y estamos hablando del año 1322. Nuestra Señora se le aparece al Papa vestida de carmelita y ahí le entrega la segunda promesa del escapulario, que es lo que se conoce como el privilegio sabatino. ¿Eso qué quiere decir? Nuestra Señora le dijo al Papa Juan XXII que ella va a descender al purgatorio el primer sábado después de la muerte de la persona y lo va a librar del purgatorio para llevarlo al Monte Santo, es decir, al cielo. ¿Qué quiere decir? Que si una persona, por ejemplo, fallece un día jueves, ¿no? Y ha sido una persona con mucha devoción a Nuestra Señora y que está utilizando el escapulario, entonces el día sábado, después de la muerte de la persona, Nuestra Señora desciende al purgatorio y esa alma la saca del purgatorio para llevarla a la vida eterna. Esa es la segunda promesa que Nuestra Señora hizo y es lo que se conoce como el privilegio sabatino. Y esto es realmente otro regalo. ¿Por qué? Porque quizás muchas personas que nos están escuchando no sepan que cualquier alma puede estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. No lo sabemos, solamente eso está pues reservado, ¿no? para Dios, Él sabrá hasta cuándo. Entonces nuestra Madre nos promete sacarnos de allí. Y es una segunda promesa y sabemos que todo lo que nuestra Madre promete, lo cumple, porque es nuestra Madre. Entonces ya ahí tenemos las dos promesas. Una pregunta para ahondar un poco más en esto, Yumili. ¿Este privilegio sabatino es para todos los que portan el escapulario? Sí, es para todos los que lo portan, los que lo llevan, pero hay algo, Yure, que quisiera destacar, ¿no? Que cuáles son, digamos, las condiciones para poder ganar estos privilegios, ¿no? Pues la gracia que cada uno de nosotros debe tener de acuerdo a su estado de vida. Por ejemplo, digamos que hay los sacerdotes, las religiosas, ¿no? ¿Cómo deben vivir ellos? Pues siendo célibes, puros, castos, cada quien de acuerdo a su estado de vida. Una persona como yo, por ejemplo, que estoy casada, ¿no? O una persona que está soltera, pero hablemos en este caso de los casados,
¿qué tenemos que hacer? Pues vivir la castidad en el matrimonio. Es decir, yo tengo que guardarme de malos pensamientos, de las malas miradas, de las malas palabras, de las malas amistades que no son favorables al alma, para que yo pueda vivir la castidad como una persona casada. Claro, y en el caso de los casados, también es ayudar al cónyuge para que pueda vivir igualmente, ayudarle con los medios, ¿no? Al cónyuge para que pueda vivir esa castidad. Sí, Y eso también sería una definitivamente. responsabilidad del casado, ¿no? La castidad de sí mismo, pero cuidar también para su cónyuge, ¿no? Claro, claro. Lo que tú has dicho, Yure, es fundamental. Porque cuando estamos casados, como es mi caso, los dos formamos una sola carne, un solo cuerpo. Entonces, lo que tú dices es muy, muy importante. Yo tengo que ayudar a que mi cónyuge vaya en ese camino y él también tiene que velar por mí. Y esto es pues para todos los que estamos casados y bueno, y los que aún conviven como si estuviesen casados, pero no están. Entonces es importante que reciban primero el sacramento del matrimonio, ¿no? Para que puedan comenzar a recibir muchísimas gracias dentro de este tema que estamos compartiendo hoy. Pero es muy importante estas disposiciones que tenemos que tener para ganar esos privilegios, porque el escapulario no es un amuleto, Yure, no lo es. O sea, yo no puedo agarrar el escapulario, acá les traje uno, ¿no? Como una pequeña muestra, y ponérmelo quizás acá en la muñeca, ¿no? O ponérmelo de una forma inadecuada en otra parte de mi cuerpo, ¿no? ¿No? Como el amuleto, ¿no? O lo cargo, no sé, en la billetera, ¿no? O No, igual por eso, dejarlo en casa permanentemente y si es que, no sé, por ahí estoy buscando algo de suerte, una entrevista de trabajo, en algún contrato de un negocio que estoy cerrando, me pongo el escapulario como amuleto. Eso no sería el uso adecuado que tiene este no, sacramental, ¿no? no, definitivamente no. El escapulario es un productor de gracias, produce muchas gracias en el alma, pero nosotros tenemos que ser coherentes con nuestro estado de vida, que era lo que decía hace unos minutos, ¿no? El religioso, el sacerdote, el que está casado o el que está soltero, también en el estado de vida que yo tenga, tengo que definitivamente vivir como me corresponde, ¿no? Claro, el En escapulario castidad, en entonces pureza. podríamos decir que es un gran regalo, pero no me quita la libertad, y sino que por esa fidelidad que me exige, supone una responsabilidad también. Así es, tú lo has dicho muy bien, una gran responsabilidad que supone. Y ya que dices que es una gran responsabilidad, aquí quisiera mencionar que el escapulario es un sacramental. No, no sé si te parece que toquemos ese Está muy bien, tema, sí, adelante, sí. ¿Qué quiere decir esto de ¿sí? sacramental? El sacramental significa que es un signo instituido por la Santa Iglesia, ¿no? Es un signo sagrado. Existen muchos sacramentales, ¿no? Sería lindo hacer un programa, por cierto, acerca de los sacramentales, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir que es un sacramental? Que yo recibo gracias cuando yo lo utilizo como debe ser, de la forma correcta y que me ayuda en mi estado de vida. Ojo, es un sacramental, no un sacramento, que son cosas diferentes, ¿no? Ahorita no nos podemos extender en ese tema, pero en el sacramental, y yo quiero aclarar que esto, y me he traído el catecismo para que sepan que eso está acá en el numeral 1667. El sacramental es instituido por nuestra Santa Iglesia Católica, porque son signos sagrados. Entonces, quien quiera profundizar más, puede buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del numeral, repito, 1667. Y ahí pueden ver un poquito que los sacramentales son signos sagrados. Por ejemplo, el agua bendita es un sacramental, Yure. El agua bendita, O sí. cuando nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Claro, la señal amén, de la cruz. es un sacramental, ¿no? La ceniza Rezar de el Santo Cuaresma, que nos Rosario imponemos el miércoles de también, ceniza. también es un sacramental. Incluso
Cuando bendicen nuestro hogar, cuando compramos un auto y el sacerdote lo bendice, es un sacramental. Cuando estamos en un funeral y el sacerdote va a realizar el responso, es un sacramental. Entonces tenemos una cantidad inmensa, maravillosa de sacramentales, y nuestro escapulario es uno de esos sacramentales, que es uno de los productores de gracia. Bueno, como Entonces, decías, es muy antiguo el escapulario. sí, Es muy antiguo, entonces es uno de los sacramentales más antiguos, porque también tenemos el agua bendita, ¿no? Pero sí, estos sacramentales, que como bien decías, no es lo mismo que los sacramentos, ¿no? Me decías, entonces los sacramentos nos otorgan directamente las gracias, las virtudes así es. para las que han sido instituidos. Y los sacramentales nos disponen para esas gracias, para nuestra salvación. Es el caso de este escapulario, ¿no? Y ese caso tan hermoso que comentabas al principio, de este hombre que estaba a punto de morir y recibió precisamente ese escapulario de la Virgen del Car, que se apareció a San Simón Stock. Sí, Y de hecho hay muchos más casos de personas que han usado el escapulario y que han fallecido quizás habiendo tenido una vida un poco complicada, un poco alejada de Dios, pero han fallecido habiendo recibido los sacramentos, habiendo llegado el sacerdote, habiéndose arrepentido de corazón, y que han fallecido, como tú decías, en la segunda promesa, ¿no? Para recibir el privilegio sí, sabatino. Muchos portadores del escapulario, curiosamente, fallecen terminando el viernes. Qué regalo tan sí, grande de la Virgen para, después de unas horas, ir a recogerlos del purgatorio y llevarlos con ella al cielo. sí. Sí, y hay otra historia que me gustaría compartir muy corta. Hubo un accidente en una oportunidad de un joven que él usaba el escapulario, pero él iba en una moto y bueno, quizás las condiciones, la edad, ¿no?, que tenía en la adolescencia, y entonces jugando con la moto decidió hacer que la moto se levantara, ¿no? Ponerla, digamos, en una rueda, ¿no? Y entonces tuvo el accidente y falleció. Y cuando fueron a ver, el escapulario que él tenía había quedado enganchado en una de las ramas de un árbol que estaba cerca de donde él había pues tenido el accidente. Entonces no murió con el escapulario. Entonces no sabemos cómo lo tendría puesto, cómo habrá sido, ¿no? Entonces por eso al inicio yo decía que la palabra escapulario proviene del latín escápula, que significa hombros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, y ya vamos a hablar ahorita de eso, en el momento de la imposición, el escapulario lo pasamos por nuestra cabecita, por nuestro cuello, y llega a nuestros hombros, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco, Yure, si te parece, cómo debe ser la imposición del escapulario. Sí, cuéntanos, por favor. Nos has hecho Sí, pensar que es verdad, ¿no? ¿En qué forma habrá tenido nuestro hermano, este joven que tuvo el accidente, el escapulario? Porque regularmente quien lo tiene puesto, como dices, en los hombros, está seguro puesto debajo de la ropa. Entonces, que se salga es que ni con el accidente, ¿no? Es sumamente complicado que se quede allí. Bueno, qué sí, curioso ese hecho. Cuéntanos ese entonces hecho, sí. esto que ya anunciabas sobre la imposición del escapulario. Sí, fíjense, el escapulario, el que yo traje acá para mostrar, es un escapulario de tela, ¿no? De felpa, digamos, ¿no? Que tiene dos caras, a Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Por cierto, en la segunda promesa, porque abajo se ven almas del purgatorio, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe llevar? No es que yo agarro, voy a la tienda, lo compro y me lo pongo, ¿no? Yo solita me lo pongo, ¿no? O le digo a mi mamá que me lo ponga, no. Porque sí lo venden, lo La, regalan el escapulario, así que sí, cualquiera puede pensar, ya lo tengo, me lo pongo. me lo pongo, exacto. Pero resulta que la primera vez que nosotros recibimos el escapulario, esta imposición debe ser realizada por un sacerdote. El sacerdote bendice los escapularios y los impone el sacerdote, que generalmente es el 16 de julio, porque es el día de la fiesta de la Virgen del Carmen, ¿no? Entonces, la primera vez que lo recibimos, Yure, este escapulario debe ser así como este que yo he traído, de tela. ¿Y por qué? Porque precisamente cuando Nuestra Señora se lo da a San Simón Stock,
le dice, recibe este escapulario, y le dio algo que era de ella, de su propio manto, ¿no? Claro. Para poderlo ayudar en esa gran necesidad que en ese momento tenía San Simón con la orden. Entonces, hay unos escapularios que son, o que se conocen como la medalla escapulario. Esa medalla escapulario, que por un lado tiene al Sagrado Corazón de Jesús y por el otro lado tiene la imagen de Nuestra Señora, se puede usar, sí, pero no la primera vez. La primera vez lo recibimos cuando el sacerdote nos impone el escapulario, lo impone así como Nuestra Señora se lo dio a San Simón, de tela. Por eso es que pedimos que sea de tela. Ya que después que ha pasado un tiempo y se ha deteriorado el escapulario, bien sea por el agua, porque lo usamos en todo momento, incluso durante el baño, también cuando la persona está en su higiene personal, no es recomendable que nos quitemos el escapulario, sino permanecer con él siempre. Entonces, a veces se va dañando porque el desgaste que tiene con el agua. En ese momento se puede cambiar, Yure, ese escapulario de tela por la medalla escapulario, porque ya lo hemos recibido la primera vez de tela y porque ha sido impuesto la primera vez por el sacerdote. Entonces, cuando a mí se me deteriora, se me daña el escapulario, para las próximas ocasiones, ahí sí, yo lo puedo comprar y bueno, si quiero voy y le digo al sacerdote que me lo bendiga y yo misma me lo coloco, porque ya la primera vez lo he recibido. Ahora, si a alguna persona le queda una duda, no recuerda si lo recibió, si no lo recibió, si se lo impuso un sacerdote, es decir, tiene muchas dudas y dice, no, yo quiero que me lo imponga de nuevo el sacerdote, también se puede hacer. También, porque es un sacramental. Claro, es como una renovación de la imposición, ¿verdad? Sí, sí, así es una renovación, Yure, sí. Así se puede. Este escapulario que nos decías de Humili, el metálico o el de tela, ya la segunda, tercera, quinta, décima vez que me lo ponga, ¿directamente lo puedo comprar y ponérmelo? ¿O... Sí, pero no? también existe la opción de que yo lo compre y se lo llevo al sacerdote, si quiero, para que me lo bendiga, ¿no? Para que me lo bendiga y ahí yo me lo pongo. Pero ya no es necesario que me lo imponga un sacerdote, ¿no? Claro. Y ya si quiero, pues me compro la medalla escapulario para evitar de que cuando me moje no se me vaya a deteriorar, ¿no? Puedo usar la medalla escapulario que les digo, por un lado trae el Sagrado Corazón de Jesús y por el otro lado la imagen de Nuestra Señora, porque esto es un gran productor de gracias. Ahora, la edad, Yure, muy importante, eso también lo estuve escuchando, ¿no? Que las personas a veces preguntan, ¿a qué edad se puede recibir el escapulario, no? ¿Quién lo puede recibir, el escapulario? El escapulario lo puede recibir cualquier persona, aunque esa persona no sea, digamos, muy piadosa, muy devota, pero si quiere recibirlo, lo puede recibir esa persona. Porque como tú bien también lo mencionaste, se reciben gracias y esas gracias me van a preparar para después recibir los sacramentos que me estén faltando. O sea, entonces, cualquier persona. Si me decías por la edad, entonces un niño pequeño puede recibir el escapulario. Sí. Una persona que, por ejemplo, no está bautizada, no es católico, ¿puede pedir ese escapulario? Bueno, si la persona tiene ese deseo muy profundo en su corazón y lo va a llevar con devoción, pues va a producir las gracias Nuestra Señora a través del escapulario para que esa persona, quizás, si no es una persona católico practicante, a lo mejor eso lo va a llevar realmente a la conversión, a ese cambio de vida, que es lo que significa la conversión. En ese caso, y lo esta puede llevar persona, a recibir sacramentos. Entonces es una puerta perfecta, ¿no? Para su salvación, sí, para su conversión. A mí se me hace un poco difícil, ¿eh? Yo así humanamente digo, es un poco difícil que una persona que no es católico, que no tiene esa fe, ese don, porque la fe es un regalo, que quiera recibir el escapulario sabiendo lo que es, sabiendo esas promesas de su condenación, que la Virgen lo va a librar del infierno, primera promesa,
y que la Virgen lo va a rescatar del purgatorio por el privilegio sabatino, segunda promesa. Entonces, a lo mejor, pues, es una persona que está dando ya señas de que tiene fe, de que recibe el don de la fe. Ya debería bautizarse quizás también, si es que quiere el escapulario, ¿no? Sí, y es que sí, Yure, yo coincido contigo, pero ¿sabes qué sucede? Que yo creo que muchos de los casos que vemos, como el que yo comenté al inicio, cuando San Simón le colocó el escapulario a esta persona impenitente, muchos de los casos que vemos de personas católicos no practicantes o sencillamente algunos que dicen ser ateos, yo creo que es por desconocimiento, definitivamente. Porque en la medida que la persona vaya aprendiendo y vaya conociendo lo hermoso y lo grandioso de nuestra fe, definitivamente uno queda como seducido y uno cada día quiere más, quiere aprender más, ¿no? Claro, Porque el conocimiento nos lleva al amor, conocimiento, ¿no? definitivamente, uno cada día tiene como más ese deseo, ¿no? De cada día querer seguir aprendiendo, de escuchar cada día más. Y mientras uno más conoce, uno queda impactado, ¿no? Queda sorprendido y dice, ¿cómo yo, como dijo este hombre, ¿no? ¿Cómo he podido yo vivir sin amar a Dios? Entonces, definitivamente son las gracias, como tú decías, ojalá que muchas personas al conocer esta historia y sepan las gracias maravillosas y las promesas que Nuestra Señora hace, Nuestra Señora del Carmen, que es muy querida acá en nuestro Perú y en el mundo entero, puedan comenzar a llevarlo, a ir y pedirle al sacerdote la imposición del escapulario. Yumili, Sí. estaba pensando que el escapulario, como ya habías mencionado, para llevarlo procura, por ejemplo, esta virtud de la castidad. Pero me imagino que llevar el escapulario supone también quizás la práctica de algunas otras virtudes o compromisos. Entonces, yo quisiera que me respondas esta pregunta para todos los que nos están siguiendo en este programa. Pero, ¿qué te parece si es que nos vamos a un pequeño corte y ya al volver ya nos das la respuesta? Muy bien, Yuri, al corte. Muy bien, amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, quédense con nosotros, ya regresamos brevemente. Estamos de vuelta, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Saludamos a todos ustedes que nos siguen a través del Facebook, el YouTube, la televisión y la radio, especialmente a nuestros amigos de Lima, Cusco y Arequipa. Aprovechamos el momento para agradecer también al equipo técnico, al señor Oscar Messier, a Giovanna Cajacuri, Oscar Maima, Jorge Linares y a todo el equipo de NSE, en realidad, que hace una gran labor de todo corazón. Por supuesto, estamos aquí con esta invitada que ha venido muy generosamente, Yumili Artuza, y estamos hablando del escapulario de la Virgen del Carmen. Hemos desarrollado ya un poco de la historia, impactante realmente los hechos que acompañan a la llegada de este escapulario, y nos estábamos quedando ahora por comentar respecto a cómo llevar ese escapulario. O sea, el que lo lleva queda Yumili pues libre, ¿no? Como ya está la promesa, la Virgen ya me prometió que me voy a salvar, entonces yo me puedo desbandar. Me puedo revelar a Dios. No, Yure, no es así. No es que me pongo el escapulario como un amuleto y entonces hago todo lo que yo quiera, ¿no? Claro, eso sería usarlo como un amuleto, me dices, ¿no? Sí, definitivamente sería como un amuleto, sí. No, nosotros tenemos que tener coherencia con nuestro estado de vida, ¿no? Como decíamos al inicio, ¿no? ¿Y eso qué significa? Bueno, que si yo soy una persona casada, tengo que cuidar la castidad en mi matrimonio, me evito, ¿no? Las malas compañías, las malas amistades, las malas palabras, las miradas que son inadecuadas, ¿no? Por el tema de la concupiscencia de la vista, ¿no? La vista es como muy inquieta y a veces por ahí pues se ven algunas cosas que no se deben ver. Entonces, y el que es sacerdote, la que es religiosa,
¿no? Vivir como célibes, ¿no? El vivir el celibato, vivir la castidad, la pureza, el que es soltero, también tiene que cuidarse de las malas palabras, de los malos pensamientos, de las miradas que son inadecuadas, para que esa promesa, esas dos promesas que Nuestra Señora hizo a San Simón, nosotros las podamos ver, las podamos disfrutar, sobre todo en el momento de la vida eterna, ¿no? Que es lo trascendental y lo principal. El escapulario no es un amuleto, ni tampoco lo puedo dejar guardado en mi mesita de noche, ni meterlo en la billetera. El escapulario lo llevo puesto sobre mis hombros, bien sea el escapulario o la medalla escapulario, Yuri. Bueno, es una promesa de la Virgen, pero es que entonces como un contrato, ¿no? Porque la Virgen va a cumplir su parte, ¿verdad? Ella intercede, Dios le ha concedido este regalo tan grande del escapulario para nuestra salvación, pero nosotros también tenemos una parte que cumplir. Llevar el escapulario es parte de ella. Y habías mencionado esto de vivir bien en mi estado, vivir la castidad. Lo has mencionado durante el programa varias veces porque es muy importante. Y tú que tienes maestría en estudios de la familia, pues quizás nos puedes ampliar un poco más cómo quizás la Virgen se adelantó bastante, porque el estilo de vida de 1200, siglo XIII, comparado con el estilo de vida del año 2000 en adelante, por ejemplo, la actualidad, pues ha variado mucho por las modas, por los usos, incluso algo que no existe, no existe en la iglesia como sacramento, es el matrimonio, pero no existe el divorcio. Entonces, la sociedad, ¿cómo daña? Ahora podemos ver, con los hechos, con la sociedad que tenemos, podemos ver cómo esta castidad es tan importante que preserva a la sociedad en el bien, no solo porque el ser humano es templo del Espíritu Santo, entonces tenemos que serle fieles a Dios, tenemos una vocación mayor en el cielo, sino porque qué doloroso es para un niño el hecho de que cuando sus padres se divorcian y van contra esa castidad y luego tiene, pues, yo qué sé, un niño que dice, pues mi mamá se volvió a casar porque mi papá dejó el hogar y ahora tengo otro papá, un segundo papá, o después pasa un tiempo, un tercer papá. Eso rompe realmente, causa dificultades, como vemos en no cuidar esta virtud de la castidad, es un atentado a un orden social, un orden de la estructura mental de la persona, de sus valores, de sus certezas, de su esfera psíquica, emocional, porque el ser humano es un ente integral, biopsicoespiritual. Sí, sí. Entonces, qué Sí, amable la Virgen, definitivamente. qué don tan precioso por Sí, pedirnos que cuidemos esa virtud. y lo que tú mencionas, hablando de las gracias y las virtudes, Nuestra Señora nos pide eso, pero algo más importante que quiero destacar, Nuestra Señora nos lo da. Ella lo pide, pero ella lo da. Es decir, si yo comienzo a vivir en mi estado de gracia y comienzo a tratar de rezar todos los días el Santo Rosario, y si no puedo rezar el Santo Rosario, por lo menos rezo 7 Ave Marías y 7 Padre Nuestros porque tengo el escapulario, y trato de educar a mis hijos en la fe, y aún maravilloso, si puedo recibir la Eucaristía diariamente, y si comienzo a apartar un tiempo en mi día para orar, para comunicarme con Dios, y voy alimentando el alma, entonces Nuestra Señora me pide que yo viva en mi estado de gracia, pero Nuestra Señora me lo va a dar. Cuando yo voy haciendo todo esto, voy a recibir todas esas gracias y voy a estar bien, bien fortalecida para poder vivir en mi estado de gracia, bien sea casada, soltera o si soy religiosa también. Y esto es algo que las personas a veces lo ven como un poquito difícil, ¿no? El hecho de apartar todos los días un tiempo para poder, digamos, alimentar nuestra alma. Pero es que si no, no podríamos, ¿no? Porque si no, seríamos como, dijo un sacerdote, y me gustó el ejemplo que pone el sacerdote, dice, seríamos como los perritos, ¿no? Que se sacuden y se echan a dormir, ¿no? Entonces nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que ir más allá. No podemos acostarnos a dormir así nomás. Tenemos que agradecer todo lo que hemos tenido y sobre todo a nuestra Madre del Cielo, porque en la medida que nosotros vamos comunicándonos más con ella,
y con nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a parecer a ellos. Ustedes no se han fijado que, por ejemplo, cuando hay dos amigas o dos amigos, ¿no? Esto pasa mucho en la adolescencia, que son muy amigos y entonces se parecen, se empiezan a parecer, porque tienen los mismos gustos, quizás les gusta a los dos salir a patinar, ¿no? O les gusta a los dos ir a hacer ejercicio juntos, o tocar un instrumento musical, ¿no? Se van como pareciendo, ¿no? En los gestos, en los modales, en la forma como hablan, ¿no? Y entonces Claro, la igual nos pasa a imitación, aquí nosotros. el inspirador de estos medios de comunicación, el padre Rodrigo Molina, pues solía indicar justo eso que tú dices, solía destacarlo. Decía que mucho ayuda el ambiente por cómo vive uno en la iglesia, con los sacramentos, con personas que tengan la fe, que quieren vivir, que están con el deseo de poder vivir según Dios, de vivir la santidad. Y como que quien Sí. llega a ese ambiente, el padre Molino sabe ese término, como si por ósmosis lo absorbiera, lo imitara. Y bueno, los cristianos lo dice el catecismo. Debemos imitar las virtudes de Cristo, que son las virtudes también de la Virgen. Sí, sí, definitivamente nosotros cada día tenemos que ser personas que vamos creciendo en virtudes, que somos personas más virtuosas. Y claro, y esto es un camino que uno poco a poco va recorriendo, ¿no? De a pequeños pasitos, ¿no? Pero lo vamos haciendo y cada día nos vamos como quedando más fortalecidos en este camino de fe. Y claro, esto no significa que de repente yo doy un paso adelante y a veces doy un paso atrás, porque bueno, somos humanos, nos equivocamos, pero hoy vamos creciendo en ese camino de virtudes, que sería muy lindo, ¿no? Hacer un programa también sobre las virtudes, ¿no? Las virtudes que más conocemos, que son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que es el amor, ¿no? Y las virtudes cardinales, ¿no? La prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza, que son las que nos van a ayudar muchísimo para vivir en ese estado, de acuerdo a mi estado de vida, ¿no? Vivir esa castidad. Muchas personas creen que es como difícil o inalcanzable, pero no lo es, porque todos nosotros, si tenemos digamos, ese primer paso, que es la disposición de querer decir, sí quiero, me cuesta, pero aquí estoy, ayúdame Virgencita, y aquí voy con el escapulario, y aunque no sienta mucho, pero sé que esto me va a ayudar. Entonces es lo que tú decías, ¿no? Recibo las gracias que me van a llevar a mí. Por ejemplo, digamos algo que se ve muy frecuentemente en América Latina, yo creo que en el mundo entero, pero hablemos de América Latina, son aquellas personas que viven como casados sin estarlo, ¿no? Sí. Hacen vida marital e incluso tienen hijos, pero no están. Entonces, estas personas quizás dirán, bueno, pero yo no tengo dinero para casarme porque tengo que ir a la municipalidad y después para el religioso, para el sacramento del matrimonio. Entonces, esta persona recibe el escapulario y, bueno, no le da tiempo de rezar el rosario porque no puede, porque no está en sus prioridades, pero comienza y dice, bueno, aunque sea, voy a rezar 3 Ave Marías antes de dormir, ¿no? Y además de eso escucho la radio, escucho Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Todos los días a las 9 de la noche, el examen de conciencia. O ponemos digamos, otra charla, otra plática que sé que me va a ayudar a mí a mejorar cada día en ese acercamiento con Dios. Entonces va a llegar el momento en que la persona dice, definitivamente yo quiero recibir el sacramento del matrimonio, no quiero seguir viviendo como si estuviera casado sin estarlo, porque sé que esto es un pecado mortal. Pero al principio la persona no lo sabía. Y al tener el escapulario va recibiendo esas gracias. Y es maravilloso poder saber que una persona que vivía como casada sin estarlo y que ahora recibió el sacramento, ¡qué maravilla! Es que el Señor hace unos milagros y unas conversiones y unas transformaciones increíbles, ¿no? O personas que quizás tienen temor de tener un hijo, ¿no? Porque no puedo, porque estoy sin trabajo, quisiera tener, o tengo un hijo y quisiera tener otro, pero sé que la economía no me da. Claro. Y se quedan pensando y pasan varios años y piensan, quisiera tenerlo, pero no. ¿Y cómo salgo yo embarazada si yo soy la que trabaja? Mi esposo ahorita no trabaja, yo no puedo salir embarazada.
Pero Nuestra Señora hace su promesa y Nuestra Señora a todos esos casos tiene una solución, porque es madre, madre. Y la madre siempre está para ayudar, para tender una mano, para decir, hijo, aquí estoy. Entonces Nuestra Señora va a ayudar a que esa familia que le da miedo tener otro hijo o que no tiene hijos, porque dice no puedo, por un problema económico, puedan tener no solamente uno, varios hijos. Y el que tiene uno pueda tener otro, y el que el esposo está sin trabajo pueda encontrar un trabajo. Precisamente es la confianza que nosotros tenemos que tener, ¿no? Yumili, precisamente, disculpa, sí. ahora que mencionas esto es, bueno, es algo muy, muy cercano, muy actual, ¿no? Yo también conozco muchos casos de personas que no han podido aceptar, acoger en su vida, ya sea porque uno de los cónyuges no está muy de acuerdo todavía, tienen dificultades, entonces es un proceso de contraer el matrimonio como sacramento. Esta enorme bendición. Esta otra también que nos comentas de la apertura a la vida, porque hay temores, como bien mencionas, las ocupaciones. Por ejemplo, vamos a poner el caso de alguien que trabaja demasiado. Si los dos, por ejemplo, son médicos, se van a preocupar quién va a atender a los hijos, porque demandan, necesitan, los hijos requieren un lugar prioritario. El trabajo y el matrimonio son importantes también. Y en esto que mencionas precisamente, ¿qué es lo que podríamos recomendar a tantas mamás? Porque nos siguen muchas amas de casa. ¿Qué les podríamos recomendar a ellas respecto a sus hijos, respecto al escapulario, a incentivarles este don? Sí, es maravilloso aquellas que son madres y que están en el hogar, ¿no? Y tal es mi caso. Yo estoy en el hogar, gracias a Dios que puedo tener ese regalo, ¿no? De poder compartir todos los días con mis hijos. Entonces, a todas esas mamitas que nos están escuchando, ya que han conocido la historia de Nuestra Señora del Carmen, cómo surgió esta hermosa devoción y sobre todo el escapulario, poder llevar a sus hijos a que el sacerdote les imponga el escapulario, ¿no? Yo diría que ese sería el primer paso, ¿no? Y luego perseverar con ellos en este camino de fe. No solamente es decir, bueno, ya tiene el escapulario y ya. No, no, no. Porque, repito, no es un amuleto, sino llevarlos en ese camino de fe. Comenzar, bueno, no podemos rezar todos los días el Santo Rosario, bueno, pero entonces comenzamos con un misterio un día y al otro día, aunque sea, rezamos 3 Ave Marías, pero perseverar, eso es muy importante, perseverar. Quizás se presenten algunos obstáculos, porque esto suele suceder, pero mientras nosotros tengamos la disposición de perseverar y de entregar la circunstancia por la cual estemos pasando, porque hay muchísimas circunstancias, el desempleo de uno de los dos, un problema con el hijo, una enfermedad, es decir, los problemas siempre van a estar, Yure, siempre. Unos tienen unos problemas económicos, otros tienen otros problemas espirituales y así vamos. Pero sea cual fuese el problema, nosotros tenemos que confiar a través de la oración en que la gracia va a actuar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Esa pregunta es bien delicada. ¿Cuándo? Claro, quizás de una forma extraordinaria, no sabemos cuándo moriremos, ¿verdad? Sí. Pero con este escapulario se cumple esa promesa de nuestro Señor que dice, mi yugo es llevadero, mi carga ligera. Porque los problemas de la vida no se van, pero sí que se pueden sobrellevar con este santo escapulario, podemos llamarlo así. Un regalo tan grande, lo han llevado muchos santos de la Iglesia hasta el día de hoy. Es casi un emblema, ¿no? Es un sacramental muy difundido, pero también a veces no le estamos dando el lugar que le corresponde. Porque imagínate, si nos puede dar, sí, como hemos desarrollado en todo el programa, como tú nos cuentas, si nos puede dar esa gracia de la salvación y esa gracia del privilegio sabatino, pues qué precioso. Yumili, ya mira qué rápido, yo siento que nos ha ganado el tiempo del programa, nos vamos a despedir. El tiempo es inclemente. Entonces te agradezco a nombre también del equipo de NC, tú eres seguidora de este medio y colaboradora también, así que solita en el programa te has comprometido a ayudarnos en tema de las virtudes, en tema de sacramentales,
Ya está anotado. Encantada, No te escapas. encantada, encantada. Contamos contigo y Yuri. muchas bendiciones para tu hogar. Nos encomendaremos mutuamente. Amén. Igual, Yure, muchísimas gracias por esta bella oportunidad. Y bueno, los invito a que escuchen y sigan escuchando a Nuestra Señora del Encuentro con Dios a través de la televisión, a través de internet y a través de la radio. Muchas bendiciones. Gracias. Queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro, sigan en sintonía de esta programación que está hecha precisamente para el mayor bien de nuestras almas y para la gloria de Dios. Que bendiga a todas sus familias. Escuchen en familia nuestra programación. Cualquiera de nuestros programas, en cualquier horario, pueden estar los niños. Qué gusto que los papás les acompañen también y la gente mayor. Hasta una próxima oportunidad.